300 gramos de harina integral, 150 gramos de harina de trigo refinada, 50 gramos de harina con leudante que se usa para pizzas. Este pan lo hice ayer y hoy le hago 2 tostadas para el desayuno. Te enseño cómo hacerte este pan integral. Pesamos las harinas. Harina integral fina, 300 gramos. $150 gramos de harina de trigo refinada, 4 ceros, sin leudante. Y 50 gramos de harina de trigo refinada con leudante que se usa para pizzas. Cernimos la harina integral y la harina refinada a un recipiente. Hago un hueco e incorporo la harina leudante. Este pan tiene la cualidad que no le agregamos levadura, sino que nos valemos de un poquito de harina con leudante que se utiliza para hacer pizzas caseras. Agrego una cucharada de miel, si no tenés miel, una cucharada de azúcar. Una cucharada de mix de semillas, dos cucharadas de aceite de girasol, y sal. La sal no debe tocar la harina leudante, la pongo en un costado. Voy agregando 300 centímetros cúbicos de agua tibia. El agua se va agregando de a poco, mientras mezclamos. Al final del video te sugiero mis otras recetas con harina integral y comida vegetariana. Trabajo el bollo. Amaso un poco sobre la mesada. Y dejo descansar la masa por 30 minutos. Enharino la mesada. Saco un poco el aire de la masa. Reservo. Pinto un molde para pan con aceite vegetal. El molde mide 30 centímetros. Estiro la masa y formo un rectángulo con el ancho de la medida del molde. Voy enrollando la masa y la golpeo con la base de la palma de la mano. Emprolijo el rollo. Introduzco la masa al molde. Y la pinto por arriba con agua.
le agrego un mix de semillas al pan que se pegan en la superficie porque lo pinté con agua. Dejo levar la masa en un lugar cálido por 1 hora y media. Estuvo 1 hora y media sobre la cocina y ya elevó al doble. Voy a cocinar el pan por 21 minutos en un horno precalentado a 180 grados. Quiero aprovechar a enviarles un saludo a todos nuestros seguidores y a los que se hicieron suscriptores, que en menos de 3 meses superamos los 600. Transcurridos los 21 minutos, acá está el pan que voy a controlar si está cocinado adentro. Yo ya sé que si mi termómetro marca más de 80 grados en el interior del pan es porque está cocinado. Si no tenés termómetro, introducí un palillo de brochette o un cuchillo y cuando lo sacás debe salir seco sin harina pegada, lo cual te va a indicar que está cocinado el pan. Le paso un cuchillo por los bordes para despegarlo del molde y lo desmoldo. Este pan pesa 750 gramos, con lo cual logran una buena cantidad para alimentarse y alimentar a la familia. Vean qué bien que queda. Lo ubico sobre una rejilla y lo dejo hasta que tome temperatura ambiente. Para cortar el pan en rodajas, recomiendo dejarlo asentar 24 horas. De todas maneras, este lo voy a cortar al medio para que vean cómo quedó. Apreciamos la esponjosidad y la consistencia del pan. Pero yo ya tengo acá otro pan que cociné ayer y ya se asentó. Les voy a mostrar cómo quedan las rodajas cortadas y no se desarman. Los panes hechos totalmente con harina integral no tienen consistencia y se rompen. Por eso, después de muchas pruebas, llegué a este mix que nos da un pan bien consistente, bien armado y esponjoso. Vean qué bien salen las rodajas sin máquina y con un cuchillo que no es el mejor. La misma esponjosidad que el que acabo de cocinar hoy. Me corto un pedacito y está riquísimo. Corto todo el pan para guardarlo en el freezer, porque no tiene conservantes. Así me dura varios días y semanas. Si te suscribes, me das una gran ayuda. Al final del video te sugiero mis otras recetas con harina integral y comida vegetariana. Gracias.